¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo en su canal favorito. Bueno, espero que sea su favorito, Nanazo No Podcast, o el podcast de los 7 pecados. Me presento, yo soy Luma, él es Ghost y él es mi amigo Lancelot. En esta ocasión les vamos a contar, platicar, transmitir, informar, exacto, documentar resumir Empiece, por favor. sobre la película o la parte 2 y 3. de la película Matrix Recargado y Matrix Revoluciones. La encuentran en HBO Max. Ahí está la primera trilogía original, Sí. por si la quieren ver. Ahora sí, empecemos con lo bueno. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Cuáles fueron sus puntos buenos, puntos malos? Tiene más puntos malos en siendo honestos que puntos ¿En buenos. la 2 o En la la 3? dos. La 2, ok. Tiene puntos raros. Sí, Sí, más que malos, raros. sí, A principalmente. ver, ¿tú a qué te refieres con malos? Se plantearon una historia más compleja después de la primera película que realmente fue buena. ¿A qué voy? Realmente abordaron lo de las máquinas de una forma más agresiva, cuando realmente ni siquiera estaba ese elemento. Si se dan cuenta, el problema era realmente en el mundo virtual, y aquí ya lo llevaron a una interfaz intermedia, y la parte rara de crear ya una inteligencia artificial que pueda destruir el propio sistema. Que digamos que quisieron hacer un cover chistoso de Terminator, basándose en lo de la inteligencia artificial, la rebelión de las máquinas y cosas así. No, porque ya teníamos la premisa desde el inicio de la rebelión de la máquina como tal. Si te das cuenta, yo mi punto es más enfocado al hecho de que desarrollaron un personaje que era demasiado nerfeado para el mismo sistema, cuando el mismo sistema se supone que lo podía depurar. Okay. Que en este caso estamos hablando del agente Smith, que empieza a tomar control de la Matrix y empieza a duplicarse por todos lados. Sí. Yo siento que esa parte está como interesante, ¿no? Porque eso demuestra que el sistema no es infalible. Realmente es como que tiene sus errores, aun cuando las máquinas ya han tenido como esa facultad de experimentar con los humanos y han llegado al punto de que son cultivados estos humanos. Realmente llegan a esa situación de decir, ¿sabes qué? Estamos pues todavía como cierto tipo de construcción, ¿no? Entonces hay cosas que salen de sus elementos, las cosas cambian un poco, y este programa, al haber entrado en contacto con un elemento que se supone ya de por sí es extraño dentro del propio mundo de la Matrix, entonces hace que los elementos alrededor de él, como es este programa Smith, se vuelvan extraños, y entonces adquiere, como dice, adquiere cierta independencia, se vuelve libre, ¿no? Pero es eso, la facultad de que, o el hecho de que el tener contacto con esta persona o con esta entidad, esta anomalía, como lo mencionan, anomalía era el término exacto, es lo que vuelve que a otros programas o a otras pues personas, circunstancias, situaciones que se vuelven anómalas. Entonces creo que es por ahí. Bueno, déjame decirte que yo considero otra parte, porque al final de cuentas me llamó más la estructura, porque al final de cuentas en estas películas se revela que existe un arquitecto y un oráculo, y él los denomina como si fueran sus padres estos. Entonces, de cierto modo, por eso como que me causó el conflicto de que no pudieran controlarlo, a pesar de que sabían lo que iban a hacer. Y además de que en las dos películas nos plantean que el elegido tiene la habilidad. Tiene que tomar la decisión de salvar a la humanidad o salvar a la persona que quiere. Lo ponen en un dilema moral, entre comillas. Pues sí, pero esa es como la premisa grande de bueno, ya desde el principio, cuando se empieza a ver toda la historia del sueño, estas premoniciones que tiene Trinity, pues creo que es como el punto máximo al que llega, ¿no? La decisión del elegido y el por qué tiene que elegir o por qué no tenía que elegir, el buscar que sea un cambio diferente. Creo que más allá del hecho de decir es una elección entre el amor y la humanidad, llega un punto en el que es el progreso de la humanidad a través del sufrimiento, que es lo que se busca, ¿no? Porque no es como, porque bien lo dicen, van a pasar otra vez lo mismo, se reinicia todo el ciclo y se vuelve a hacer todo otra vez, ¿no? Sí. Entonces, para evitar que se reiniciara de alguna forma, se continúa con esta idea del ciclo, ¿no? O sea, como interrumpir esa parte del ciclo, y entonces por eso continúa siendo esta idea de que elige el amor. Bueno, ¿por qué? Porque está eligiendo una variante. Ese es el punto, como que ese es el lugar al que todos llegan, pero él no debe de llegar a ese lugar, o como que tiene una elección.
un libre albedrío en cuanto a esa situación. Por Pero eso yo creo que lo más allá tiene del hecho, limitado, ¿no? más que nada. Bueno, ¿y tú qué Sí, opinas? son elecciones limitadas. ¿Tú qué opinas Sí. como tal? ¿A ti qué te pareció? Estuvo muy buena la forma en la que sale el agente Smith. Yo siento que es como un tipo de... No verdad como antivirus. Así no es el virus. Ajá, el virus es un virus, sí. Bueno, en la forma en la que se replica es prácticamente como los conejos. Tú das la entrada y sigue, se empieza a multiplicar. En la... ¿cómo puedo decirlo? En la parte de que está como que obsesionado, siento que con este niño. Con Mr. Anderson. Pues sí, es que esa es la cuestión de la anomalía. Anderson. Es precisamente el tener contacto con esta anomalía, pues él lo libera del programa que tenía, o sea... Y él mismo se lo dijo, gracias a ti me liberé. De hecho, como que realmente, como dices, es como que la contraparte que altera el sistema. Es interesante ver esa perspectiva, porque al final de cuentas en estas películas tuvimos varias partes que ver. Una era esta situación dentro de la Matrix, lo que estaba sucediendo dentro de la Matrix, las decisiones que tenían que tomar cada personaje, y también lo que sucedía fuera de la Matrix, dentro de las naves, y todavía la guerra que empezó sobre la última ciudad humana. Sí. Algo que no he entendido, no sé si me lo pueden o me lo saben explicar ustedes. La Matrix, cuando están en la Matrix es donde hacen todos los efectos de que ¡pum! O cuando están con las máquinas. ¡Pum! Es que ahí te va el detalle. Se supone que Neo, al ser el elegido, tiene la capacidad de controlar ambos mundos. Pero, si te das cuenta, en la Al primera principio no. película queda en un limbo. Porque se supone que lo utiliza en un momento que todavía no estaba preparado físicamente para llevarlo a No, cabo. con la 1. No, es en la primera película de Matrix Revolution y recargado, es donde queda en el limbo. Sí. Ahorita lo estoy manejando como Cuando 1 y 2 finaliza, ajá. a lo que es revoluciones y Sí, pero sí, cuando llegas al final y tiene esa situación de que según termina como una especie de coma, termina estando conectado al sistema, lo cual es raro porque se supone que tendría que tener un cable para estar conectado. Entonces, sí es de alguna forma una situación un poco extraña ahí, porque está conectado dentro de la Matrix sin estar conectado en la Matrix. O sea, no tiene una forma de salir, pero digamos que ya forma parte del sistema. Es como si fuera una parte de un programa autónomo. así como si Así. su parte del Su cerebro, conciencia. exactamente, su conciencia, su cerebro, quedara capturado dentro de la Matrix, pero a pesar de eso, al no estar ligado directamente, queda por eso como en un limbo. O Es como una que parte se donde dividió, ¿no? Exactamente, se partió en dos. Se partió la parte cerebral, por así decirlo, y la parte física. Cuando está en la estación de tren, ¿no? Ese es el Sí. limbo que te digo, que realmente es un punto medio al que no va a ningún lado. Inclusive hasta me gusta esa escena, Porque cómo corre que- de un lado a otro, de sin las llegar a vías de ningún tren, lado. Pero déjate de eso, que no recuerdo si fue la niña o el papá de la niña que le dijo que ese tren los puede llevar directo a la Matrix. La niña. La niña De hecho, la niña es la que tiene la mayor sí. interacción con ellos. El papá solamente le explica que está. No, pues ahí. también, la mamá fue la que fue más... y como Sí, que como no que quiso estaba más participar aprensiva en tanto. la- Como diciendo, no se cuente con la chusma. Lo digo más que nada porque el papá, al final de cuentas, solamente es un trato. Y al final de cuentas, él interpreta que no sabe qué hacer con Neo o qué representaba en ese momento. Si era un Sí, aliado, sí. si era un enemigo. Porque al final de cuentas, Es ellos que ya lo saben- conocían y él mismo se lo dijo, es que ya sabemos quién eres. Sí, pero recuerda que él acababa de hacer un trato. Entonces no sabía si aceptarlo como Obviamente. aliado o como enemigo. Pero- Porque al final de cuentas, recuerda que él está bajo las órdenes de un programa diferente. Ese es el detalle. Sí. Que al estar bajo otros programas no pueden ellos tener como que la interacción directa de hacer su libertad, de hacer lo que quieran directamente, porque si no, incumplen las normas y son borrados. Sí, el sistema los reconoce como Como fallas. sistemas, Ujú. sistemas fallidos. Ahora sí que como un virus. Como errores de la No, Matrix. sí, pero es que más que el virus es el defecto dentro del sistema. O como Para si hacer- no le pusiste una mayúscula a una palabra. Podría ser, porque está mal escrito, entonces lo que haces es borrarlo y lo vuelves a escribir. Ujú. Esa es como que la idea. Existe el programa, si el programa se vuelve negativo, obsoleto o en su caso tiene algún defecto, borras el programa y lo vuelves a poner Exactamente, lo desde el generas nada más. inicio. bueno, pues, Y ahí es ahora- donde viene todo eso de la programación. Entonces, ¿Cuáles vamos fueron a- sus personajes favoritos en esta saga? En la primera, en la de Revoluciones. Porque hubo muchos personajes. En Recargado, perdón. Pues no sé, es que yo sí tengo cierta idea que todos los que están ahí tienen alguna función, alguna situación ahí, ¿no? Y realmente para mí el personaje que creo que siempre me ha llamado mucho la atención es Oráculo.
¿no? Y aquí es donde se ve el cambio de la 1 y la 2, porque son diferentes pues, transiciones y lo justifican diciendo, somos la misma persona, pero por situaciones cambiamos, y entonces ya no somos la Que misma. es un dato curioso, se supone que la actriz que interpretaba a esta persona falleció antes de ser grabada La segunda parte, sí. la tercera, me parece. La tercera. La tercera película, que es donde ya se ve el cambio completamente del oráculo, y lo justificaban de esta manera, inclusive dentro de están los agradecimientos de la película, del fallecimiento. porque falleció. Sí, yo creo que eso, Se murió. eso Pero fue también muy bien es, justificado, a final de cuentas. Y creo Sí, que- porque dijeron, creo ¿qué que cara entró dentro tendrás de- la próxima vez que te vea? Ujú. De hecho, entró muy bien dentro de la trama, porque al final de cuentas, desafortunadamente, a pesar del fallecimiento, se prestó también para un juego ahí mental que entra dentro de la misma historia, porque al final de cuentas hay muchos cambios. Por ejemplo, otros personajes que tenemos, que a mí me llamaron la atención, fueron los gemelos, güey. Ah, sí, sí, los los que estén como que fantasmas, ¿no? transparentes. Sí. Los gemelos y las al- medusas esas. y al tipo que era como un tipo lobo, que solamente lo podías matar con balas de plata. Los gemelos anemia. Ujú. Y ahora, también aparte de eso, el mismo personaje, en español te decía yo que le llaman el Merovingo. Ujú. ¿El qué? Merovingo. Ok. Ese personaje se me hizo muy curioso porque al final de cuentas te detallaba con precisión todo lo que era la Matrix. Sí. Él sabía bien cómo jugar y cómo estar dentro del juego. Porque Sí. también, si te das cuenta, pertenecía y interactuaba mucho con el arquitecto. A mí, por ejemplo, el personaje que más me gustó, aunque su aparición fue, digamos, algo breve, el cerrajero. Ah, sí. también. En el momento Muy cuando, divertido. cuando ya entran a su cuarto, ese cosa está ahí como que... infinidad de llaves. Sí, sí, sí. O sea, también se ve que es un Eso, crack. pero fíjate que está padre porque también ahí te dicen que cada personaje tiene Su un principio y propósito. un fin y su propósito. Es precisamente lo que hablabas, que cada personaje dentro de la situación tiene un propósito, porque inclusive cuando justamente él muere cuando cumple su propósito. Sí. Por Eso lo menos fue- cuando entrega la última llave, que sería, Ujú. pues, en este caso es... Digamos que fue el que defendió a Neo. Sí. Sí, sí, pero al final de cuentas eso es lo padre, porque siempre te dicen que todos tienen un propósito y siempre te lo están reflejando dentro de la película. El propósito de Neo como tal se supone que es liberar a la raza humana, y de hecho se lo plantea el mismo arquitecto. Es cierto, tu programación está hecha para que tú siempre salves a estas personas y se recree de nuevo la raza humana. Sí. Siempre estás programado para eso, pero en esa ocasión decide algo diferente. Sí, bueno, sí, de acuerdo, es la cuestión de... Ahí sí que ejerces tu libre albedrío. Y también viene un detalle muy interesante que después hablamos de la siguiente película. Ok, que también- perfecto. Se va para la parte. Sí, sí, sí. Bueno, y de esto también se me hizo muy interesante los efectos especiales que manejaban, lo que fue ya hablando de la siguiente parte, que son revoluciones. En revoluciones vemos ya cómo se desata la guerra entre las máquinas y los hombres. En ese momento, muchos asemejan las máquinas que tuvieron, en este caso los humanos, con con la de Avatar. Le hacen mucha referencia. Podría ser. Tal vez por los tentáculos, ¿no? No, No, los cargadores con los que llevan cargadores las metralletas para poder defender la ciudad. Y como dicen, Es- déjate caer. Y de hecho estuvo muy padre, inclusive esa parte, aunque fue corta, realmente si te das cuenta son de los últimos minutos de la película. Está muy intensa la batalla que se Sí, está viviendo. Sí, está muy genial también, por cierto. ¿Cómo La era pelea de los taladros, comandante? el comandante. Las frases que les dice el comandante, las motivacionales de que ese es el momento, si van a morir que sea peleando, y el grito porción. Ese fue mi personaje favorito, el comandante. No recuerdo si Yamamoto, Yamamura o... Por ahí va. El comandante japonés. El comandante que... Es- Sí, tenía un nombre japonés. Bueno, el chamaquito que es súper devoto a Neo, dice, es que yo no terminé el curso. Y él dice, yo tampoco. No, ya que lo murió. motiva, que Sí, sí, sí. le quita el miedo y es como todo el mundo ahí está tratando de sacrificarse y sobrevivir. Y el chamaquito pues, agarra el robot y lo que más pueda, lo que más pueda. Y cuando se ve una opción para que puedan salvar la ciudad o pueda entrar a la nave, entonces es cuando se pone en esa situación Sí. de él que no sabía. Que de que hecho tenía también miedo. es irónico, ¿no? Porque la forma en la que la salvan al mismo tiempo es la forma en la que la condenan. Sí, Sí. a través del pulso electromagnético. Ajá. Es como muy interesante. Eso de verdad. El arma que más les puede ayudar es la que Lo que más más les destrucción les destruye, causa, ¿sí? Y entonces por eso es como... Por eso siempre fue complicado para la raza humana existir y al haber tomado de esta decisión, pues entonces los forzan a pues ocultarse de alguna Sí, forma, sí. ¿no? Entonces ahí viene De un hecho, cambio muy en grande. teoría, a pesar de que Neo no eligiera lo que es el salvar a la humanidad, aún así quedaba la Matrix, y la Matrix al final de cuentas vive por las personas. Entonces, entre comillas, aunque Neo no eligiera esta opción,
sí terminaba salvando a la humanidad, de cierto modo, aunque no teniendo la parte libre. Pero volvía al ciclo, entonces pues es Exactamente. como romper esa parte. Eso es lo interesante de esta película. Sí, ahora el final también se me parece algo muy interesante, porque vemos que lo que es bueno, a mí se me hace muy interesante por la parte precisamente, primero que nada, cómo se infiltra el agente Smith al mundo real. Sí, a través del sí. cuerpo, sí, eso está súper genial. Como que Empezando por ahí. Luego también como esa batalla que tiene nuevamente cuando lo deja ciego. Sí, Sí, no, está. Pues es como sacar más poderes de Paranio para que según demuestre que Como es siendo rápido, exactamente. como siendo puedo ver tu calor interno. Casi todo Esa eso. parte que me encanta cuando lo detiene y puedo verte. ¡Pah! ¿Y tú qué? Y se ve cómo se destruye ahí el agente. Entonces pues mataron a una persona, pero mataron, bueno, a No, la porque no gente. se murió. Y no, sí Sí. se muere. Matan a la gente- persona cuando toma el control de la gente. Ya ves que toma su cuerpo y entonces ya se enlaza. Ya se la No. gente, ella se muere. Sí, Porque sí, Cuando termina. está en la no misma recuerdo nave. qué. Y esa nave es la que se va para poder derrotar a las máquinas. Entonces, bueno, sí. De hecho, el mismo agente provoca la muerte de su nave Mm. y provoca el error para entrar en la película de Recargado. Él provoca la muerte de todos los tripulantes. Bueno, eso y un error humano. Sí, claro. Pero pues eso ya es. Sí, tiene que verlo, al final de cuentas Eso ya sabemos por otro video. Tenía que ser, Sí, tenía que sí, ser. sí, sí. Claro. Y esa parte se me hace interesante. Luego también la coexistencia de Trinity y Neo. Muy importante. Sí. Pero no es, bueno, no tan importante, no sin spoilers, sin Sin spoilers. spoilers. No, pero al final sí fue importante porque al final de cuentas la decisión, a pesar de que cuando viajan, Trinity termina dando su vida para llegar a la ciudad de las máquinas. Neo no lo ve como una pérdida como tal, sino como una forma de que le ayudaban para continuar. Sí. No, Después de no, que, después de que no. medio se lamentó, ya lo vio así. Bueno, yo lo siento. Sí, Porque sí se lamentó por el deceso. obviamente. Sí, pero lo que más me gusta de esa parte de esa escena es cuando llega al cielo y ve el sol. Sí. Dice, oh, Después de es todo hermoso. el humo que generan las máquinas, se ve muy padre el cielo. Se ve como un atardecer, de hecho. Sí, entonces Sí, está qué hermoso. súper genial como llegan y dice es hermoso. Y Después van de van bajada, picada. pues ya no tenían otro lugar hacia el cual ir, ¿no? Dice, Y las máquinas como vio hacia arriba y dijo, parte. es hermoso. Vio hacia abajo, ay, qué horrible. No, ya después llegan y pues ahí es donde sí terminan los otros. Ahora, el enfrentamiento final también se me hace muy bueno. En su momento tenía las mejores escenas de acción. La parte otra, de la otra escena muy, coordinación. muy cañona, hice con una de las naves la capitana, cómo iba haciendo así, casi como lo de Pac-Man, iba En las tuberías, sí. sí, eso Era la estuvo mejor, de bastante hecho, era aburrido. la mejor piloto y lo dice. Sí, pues sí, y no, sí, la verdad es que está. Es Se como rifó de ese Rápido y juego. Furioso, versión nave. Con naves y con centímetros, literalmente con centímetros para poder Sí, pasar. no manches, No, estuvo súper cañón. genial, está súper genial toda De la hecho, escena. también esa parte del final, ¿no? Donde ya termina, después del enfrentamiento final con Smith, termina reiniciándose la Matrix y los humanos sobreviven. Sí, Y se acuerda una paz. Esa parte se me hizo interesante. Porque a final de cuentas, ellos todo el tiempo vivieron en guerra. Nunca Sí. supieron que era una paz hasta ese momento. sí, entonces está como que, ¿qué es lo que va a pasar después? Pues no sabe, ¿no? Esa es como que la idea. Todo era paz hasta que la nación de los robots atacó. De hecho, casi. Así Y te lo el veo. avatar que es Neo. Lo salvó. Y literal también se desapareció. Pues no, realmente tenía que encontrarlo porque realmente nunca estuvo desaparecido. Sí, pero pues ahí estaba. ¿Mm? O sea, como que la idea es el. Nada más estaba tapando la cara. Ya realmente. Cuánta bebé. Loquito. El trato que hizo para poder salvar a la humanidad con las máquinas creo que es como el sacrificio, el último sacrificio que pudo hacer. Y pues sí tenía que dar algo a cambio. Como dicen, el máximo sacrificio. Y como diciendo, ¿quieres que no los ataque? No, pues que sí. Pues, ¿qué me das, güey? ¿Qué me das? Ofréceme algo que me convenga y pues ya no los ataco. La paz, bueno. Ay, pues sí. Así sí. Y pues realmente eso abarca toda la trama de estas dos películas. Resumida, muy compactada, pero realmente considero que es la mejor forma de explicarlo, viendo los puntos que se nos hacen interesantes. Sí. No sé si ustedes tengan otra opinión o ya nada más de estas películas. Pues, Estas tres películas. que yo me quedé esperando que Niño comía de las galletas del oráculo. Ah, pues No, sí, sí. pero no se pudo. No, y aparte también me gustó esa parte de la niña cuando le dice que crea una nueva, un nuevo atardecer y que espera que Neo lo vea. Sí. Sí. Y al final Como también. diciendo, ¿quién es esa niña?
Hay un dato curioso respecto a los colores que siempre se han ocupado en todas las películas de Matrix, siempre fue un todo verdoso, y al final de esta película se ven los colores. Sí. Entonces es como la promesa de que ya no es la Matrix autónoma o automática, digámoslo así, es un poco más libre. Es una nueva versión, es algo nuevo. Ya no es ese espacio sin colores o todo controlado. Sin vida, por máquinas, literal. así. Sí, es como este cambio que se da. Está Ya no curioso. se ve tan opaco. Ajá, ya no se ve lo verdoso. De hecho es opaco porque inclusive hasta las ciudades se veían opacas. Sí, Solo en tonos desde grises y negros. Sí. No, No porque mucho color. pero sí tenía un cambia, tono, es una tonalidad medio verdosa, güey. Sí, no, de pero por sí me la refiero a que, tonalidad, por sí. ejemplo, las tonalidades, a pesar de medio verdosa, cuando entrabas en la ciudad... ¿Como había si tuviera otra- sombra? No, como si todos los edificios, si te dabas cuenta, todos los edificios eran grises, no había edificios de colores. Ajá. Ah, Sí, bueno, entonces ahí cambia eso Sí, para sí. que para que ya se dé la proyección de los colores, que es como la libertad, ¿no? Ujú. Entonces ahí está. Eso Esa es como la parte interesante. Sí, ¿no? y Ya lo queda más chido muy de bien. la película. Ujú. Pues bueno, yo creo que lo dejamos hasta aquí en este video. Pues sí, si les gustó, no olviden suscribirse, activar la campanita, compartir, dejar un comentario. Seguirnos en nuestras redes. Exactamente, si comentan la película o serie que ustedes quieran, nosotros vamos a verla, nos dan un tiempo para analizarla y se las platicamos. Por favor. Nos Sí, estamos nada. viendo en la próxima. Nos vemos, bye.